Hoy en Conciencia hablaremos de la nutrición y salud de las ranas. Conocida en el mundo por su diversidad biológica y su modelo de conservación, Costa Rica es el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna. Entre ellas encontramos a los anfibios, una especie con características muy particulares, como por ejemplo su ciclo de vida. La mayoría de los anfibios suele poner sus huevos en el agua. De ellos salen larvas llamadas renacuajos, que respiran por medio de las branquias. A lo largo de su desarrollo, experimentan grandes cambios en su cuerpo hasta convertirse en adultos que respiran en la superficie. Gran parte de la vida de los anfibios gira en torno al agua. Por esta razón, la mayoría de las ranas y otros anfibios en Costa Rica se encuentran en zonas donde hay bosques cálidos y húmedos. Las ranas adultas son carnívoras y se alimentan sobre todo de insectos, babosas y gusanos. Por su dependencia del agua y las condiciones ambientales como humedad y temperatura, las ranas están en serio peligro de desaparecer, no solo por la escasez de hábitat, sino también por la contaminación. La fragilidad del grupo y su susceptibilidad a los cambios ambientales los vuelven muy vulnerables a las alteraciones de sus hábitats. Pero, ¿qué sabemos realmente de la rana y su estilo de vida? ¿Y cuál es su importancia para la buena salud de los ecosistemas? Para ahondar sobre este tema, nos acompaña la doctora Andrea Brenes Soto, docente e investigadora de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Conciencia. Vamos a hablar de su proyecto de doctorado, particularmente el trabajo de tesis que usted realizó sobre ranas. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme qué la motiva a usted estudiar nutrición en ranas, Andrea. Bueno, a lo largo de mi historia académica, yo siempre me he enfocado en lo que es la nutrición de animales silvestres, de fauna silvestre, tanto en cautiverio como en vida libre. Cuando yo hice mi maestría, mi tutora de la maestría me motivó a empezar a estudiar las ranas, porque después de que por ahí del 2008 se declaró mundialmente el año de la rana para incentivar acciones de conservación, investigación, etcétera, se vio que los anfibios, en este caso las ranas, era uno de los grupos de animales que menos se había estudiado en el área de nutrición. Entonces salió una oportunidad para estudiar pigmentos carotenoides en una rana de Madagascar en Estados Unidos. Y después de terminar eso vimos que todavía había un montón de cosas más que estudiar en nutrición de ranas. Entonces, unos años después, me salió la oportunidad de seguir mis estudios en estos animales en un doctorado, y entonces con mi profesor pues empezamos a desarrollar un proyecto grande de 4 años dedicados nada más a la nutrición de estos animales, de los cuales hay muy poco y todavía falta muchísimo más que descubrir y estudiar. Usted desarrolló su trabajo de doctorado en Bélgica, en la Universidad de Ghent. Sí, yo estudié en la Universidad de Ghent, ahí en Bélgica, estuve desde el año 2015 y me fui a estudiar más que todo la parte de metabolismo en ranas, tanto en cautiverio como en vida libre. Bueno, es un poquito lo que vamos a desarrollar acá. Es un hecho, Andrea, que en las últimas décadas, yo diría 25, 30 años, hay un decline importante, una disminución de las poblaciones de ranas en el planeta. ¿Qué hechos se asocian con esta disminución? Sí, bueno, hay muchos estudios que han evaluado e identificado varios factores. En lugar de tal vez decir que es un factor o yo digo que son varios y es la interacción entre los mismos. Dentro de eso se encuentra pues la pérdida de hábitat, la fragmentación de hábitat, también el hecho del cambio climático, cambios de temperaturas, algunas enfermedades también que han emergido, y todo esto puede afectar el éxito de los animales en su medio, sobre todo porque las ranas son animales que son muy sensibles al ambiente por ser ectotérmicos, o sea, porque su temperatura depende de la temperatura ambiental, y entonces ellos dependen de la temperatura, de la humedad, de las condiciones del medio, y además también porque tienen en su ciclo de vida tienen una parte acuática y una parte terrestre, la mayoría, hay otras que no. Cuando son renacuajos en su estado larvario son acuáticas, y cuando son
son adultos, la mayoría son terrestres, entonces eso hace también que el ambiente, que sean más sensibles. Todos estos cambios también pueden haber influido en la oferta de alimento que ellos hayan tenido en su medio, y también en la manera en que ellos responden ante todas estas amenazas. En un programa anterior de Conciencia, el invitado hablaba de la asociación con un hongo particularmente. ¿Qué tanto se sabe? ¿Cuánto ha progresado el conocimiento de la relación de este hongo como enfermedad infecciosa emergente con respecto a la salud de las ranas? Bueno, se ha estudiado muchísimo, yo no soy especialista en el hongo, ¿verdad?, el quitridio, pero sí sabemos que ha ocasionado declines muy grandes en algunas especies a nivel mundial, en donde se han dado desapariciones en lugares donde no existía. El hongo siempre ha existido, solo que se ha ido adaptando a otras zonas en donde no estaba. ¿Ya hay suficiente evidencia en la relación directa, la presencia del hongo con la salud? Sí, porque han habido pues, mortalidades en algunas especies. En otras especies, por ejemplo, en algunas salamandras europeas, sí he sabido que han creado cierta resistencia y han podido convivir, pero en otras especies son más sensibles, y esto hace también que el estado de salud que ellas tengan, incluyendo el estado nutricional, sea muy importante a la hora de enfrentar este y otros problemas de salud, porque también las ranas son susceptibles de otras enfermedades, de parásitos, de otras bacterias, de virus, que hacen también que se dañen algunas partes de su sistema digestivo y que causen lesiones, y que esto haga que, aunque tengan buena oferta de alimento, no puedan aprovecharlo porque tienen daños en esas partes. Entonces, yo creo que sí es una interacción importante, y pues sí, las enfermedades, en este caso el hongo, ha jugado un papel importante. Hay especies que se han adaptado y han aprendido a convivir con el hongo, pero hay otras todavía que son susceptibles. ¿El papel de la nutrición en esta disminución de las poblaciones? Bueno, en general, en cualquier animal, la nutrición es muy importante, porque el animal adquiere de la comida, del alimento, los nutrientes que necesita para mantener sus funciones, para mantener el balance de su estado energético. Un animal bien alimentado va a ser más resistente a las enfermedades, va a tener un sistema inmune más fuerte, y también va a poder tener un éxito reproductivo mejor, porque la reproducción también es una exigencia a nivel energético y nutricional, claro. Y solo si los animales tienen sus nutrientes necesarios y logran llenar sus requerimientos, ellos pueden hacer frente a todo eso. Entonces, en general, la nutrición es una parte importante en todo el escenario de la salud y el éxito reproductivo de los animales. ¿Por qué las ranas particularmente han sido tan importantes en la investigación y la docencia, Andrea? Bueno, desde los años 1800, algunos científicos han usado la rana como modelo de ciencia, y a lo largo de la historia pues se ha conservado. Las ranas en general tienen una fisiología muy sencilla y muy fácil de entender. Muchas de sus funciones, no todas, pero muchas, son muy parecidas a muchos otros grupos de vertebrados, en especial mamíferos, lo que ha permitido que se use como instrumento en docencia, ¿verdad? En cursos de fisiología, de biología, etc. También en la parte de investigación, algunas ranas se han usado como sujetos experimentales debido a que son de tamaño grande, es fácil tomar muestras, son bastante fáciles de manejar en cautiverio, se reproducen fácilmente, y también algunas de ellas, como hay una rana africana de uñas largas que se usa mucho en investigación en otros países. Esa rana también produce huevos o óvulos muy grandes y idénticos genéticamente, entonces claro. También se han usado mucho Tenemos que hacer una pausa y eso es extremadamente interesante, lo desarrollamos en el siguiente segmento. Okay. Ya regresamos. Anfibio viene del griego, anfi, dos, y bias, vida, es decir, dos vidas. Esto se refiere a la etapa acuática de la larva y la terrestre del adulto. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia.
Estamos hablando con la doctora Andrea Brenes Soto, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Zootecnia. La interrumpí cuando usted estaba desarrollando el capítulo de la importancia en el tema de la investigación de las ranas. Sí, estaba diciendo que también la rana se usa como modelo de investigación debido a, bueno, al tamaño, a la facilidad de manejo y todo, y también porque algunas pueden producir huevos de gran tamaño que sirven para hacer estudios genéticos, estudios de desarrollo embrionario, desarrollos, división celular, etcétera. Entonces, que por eso también es un modelo importante en investigación. ¿En docencia? Y en docencia, como le dije anteriormente, para enseñar la parte de funcionamiento de algunos sistemas en fisiología, en la fisiología del músculo, por ejemplo, diferenciar tejidos y órganos, entonces también se ha utilizado porque es una especie que es relativamente fácil y sencilla de entender. Ayer estaba socializando con unos amigos y amigas que íbamos a tener este programa en Conciencia y me di cuenta que hay una tremenda duda entre las diferencias dieta, alimentación y nutrición, Andrea. ¿Cómo le explicamos a nuestra teleaudiencia las diferencias entre esos tres términos? Sí, bueno, en general siempre se presta para confusión. Cuando uno habla de alimentación, uno habla de los tipos de alimentos o la estrategia que el animal utiliza para conseguir su alimento y tomarlo, ¿verdad? Cuando uno habla de nutrición, uno habla de todos los procesos que involucran desde que el animal se come el alimento, todo el proceso digestivo, todo el proceso de absorción de los nutrientes, toda la utilización de todos esos nutrientes adentro del cuerpo y los procesos por los cuales excretan los productos de desecho. Y la dieta es la manera en que cada animal obtiene todos esos nutrientes necesarios para su mantenimiento o diferentes funciones. Entonces, la dieta es la manera correcta de adquirir la nutrición. Normalmente nosotros relacionamos dieta humanamente con pérdida de peso y todo, restricciones, pero más que todo es como el aporte adecuado de todos los nutrientes para un animal, que lo obtiene por medio de los alimentos durante el proceso de alimentación. Perfecto. ¿Qué saben ustedes o qué sabemos de la nutrición de anfibios en términos generales? Bueno, en realidad muy poco. Lo que se sabe es que de acuerdo a su estrategia alimenticia son carnívoros, son depredadores que consumen material, bueno, principalmente artrópodos, invertebrados, aunque algunas también comen vertebrados. Por lo tanto, son animales que consumen dietas muy altas en proteínas. También sabemos algunas cosas interesantes sobre algunas necesidades. Generalmente el modelo de la rana, como es carnívoro, siempre se ha asociado al modelo carnívoro más estudiado que hay, que es el gato doméstico, que es el carnívoro estricto más estudiado a nivel nutricional también. Entonces a veces se piensa si las ranas también se comportan como carnívoros, como los carnívoros que se han estudiado, pero aún todavía falta muy poco de lo que es el balance de vitaminas, existen todavía algunas situaciones con el balance de calcio y fósforo, entonces yo siento que todavía queda mucho por investigar en esta parte. ¿Qué son carotenoides y qué papel juegan en la nutrición de los anfibios, Andrea? Sí, esto es muy interesante porque los carotenoides son pigmentos que dan color y se encuentran solamente en las plantas, en algunas algas, en algunas bacterias. Los animales... Los tenemos en zanahoria, muy claramente. Sí, por ejemplo, en todas las frutas y verduras de color, papaya, yote, mango, zanahoria, remolacha, etcétera. Estos pigmentos los animales los tienen que consumir en la dieta porque no los podemos producir. En general, ningún animal los puede producir. Y algunos tienen funciones muy importantes. Algunos se van al ojo y entonces tienen que ver con el proceso de visión. Algunos se van a las células a cumplir una función antioxidante de protección. Y en algunos animales estos pigmentos se depositan en la piel o en las plumas o en el pico o en las patas de aves. En el caso de anfibios se ha demostrado que ellos pueden usar algunos carotenoides para producir vitamina A. Los gatos, que es el modelo doméstico, no pueden hacer eso. Y la rana, aunque es un carnívoro, también sí puede. Se ha demostrado que sí puede en una especie que se estudió. Y entonces eso es una cosa importante, que ellos pueden usar esos pigmentos para producir su vitamina A y además para depositarlo en la piel. Y esto tiene funciones muy importantes a nivel de comportamiento reproductivo,
a nivel de camuflaje y también a nivel de alertar a los depredadores sobre una posible toxicidad. No todos los colores vienen de carotenoides, algunos vienen de otros pigmentos que tienen otra función, o sea, otra procedencia, pero muchos de ellos sí. Entonces son muy importantes porque el animal los adquiere en la dieta y son reflejo del estado de salud de ellos. A mí me llama la atención que en su tesis usted menciona que la coloración es reflejo del estado nutricional del animal. Sí. ¿Qué significa eso, propiamente dicho? Bueno, en un estudio, en un estudio que hicimos aquí en Costa Rica, nosotros relacionamos los pigmentos de la piel, el color de la piel de las ranas, con su condición corporal, su peso y su talla, y con algunos valores de la sangre. Entonces nosotros lo que queríamos ver era cómo esa interacción de esos tres grupos tenía algún efecto en la salud general del animal, porque en estudios con otras ranas, incluso y con aves, se ha mostrado que los animales más coloridos reflejan un mejor estado de salud, una mejor calidad genética, mejor fertilidad y por ende para las hembras vale la pena parearse con esos animales. En el caso de las ranas, nosotros encontramos que hay una relación importante entre los valores de la sangre de glucosa y de proteínas con el color, que significa que sí, hay movimiento porque la glucosa es el azúcar más simple que produce energía. Y entonces encontramos que en la relación directa entre el color y la glucosa, por ejemplo, significa que tiene que haber un balance energético positivo, o sea, tiene que estar en buena condición para que el animal tenga un mejor tamaño. Pero por otra parte, encontramos que no las ranas más grandes, lo hicimos solo en machos, que no necesariamente las ranas más grandes son las más coloridas. Y eso fue muy interesante, porque uno piensa que los más grandotes son los más coloridos. Entonces eso tal vez dentro de nuestras conclusiones nosotros sugerimos que eso puede ser porque a la rana, al macho, le interesa más gastar energía en movilizar sus pigmentos a la piel, habiendo llenado sus necesidades de antioxidantes y todo anteriormente, con el fin de que la hembra lo escoja a él, porque se ha demostrado que las ranas pueden diferenciar ciertos colores. Incluso las nocturnas, como las ranas que estudiamos aquí, que son las ranas de ojos rojos, las famosas ranas verdes de ojos rojos. Y entonces vimos que el estado de salud no se refleja tanto por el tamaño sino que también los carotenos pueden tener una influencia en el color y por ende probablemente en el éxito reproductivo. Qué interesante. Hagamos una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. En Costa Rica ha habido una repentina disminución en aproximadamente 20 especies de anfibios desde 1980. Hablamos con la doctora Andrea Brenes Soto, profesora e investigadora de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Me interesa mucho que hagamos una breve descripción de la metodología del estudio de estas tres ranas en Costa Rica. Ya usted algo mencionó, pero un poquito el trabajo de campo, Andrea. Sí, bueno, ese fue muy interesante. Nosotros fuimos a tres localidades a muestrear. Muestreamos solo los machos porque son los que se pueden diferenciar, detectar o identificar más fácilmente por el canto. Entonces fuimos durante la época reproductiva, en la noche, a colectarlos. En la mañana siguiente les hicimos la medición del color con un aparato que se llama colorímetro, que mide en forma matemática el color. Y entonces es más fácil hacer también análisis estadísticos y toda la cosa de la información. Entonces poníamos el aparatito en la parte dorsal, en el lomo, por decirlo así, y en la parte ventral de la rana. ¿Y ese aparato da un número? Ese aparato da varios números, que es como el eje de cromaticidad, se llama, que son los valores del color. Por ejemplo, en el dorsal da el valor del verde y el amarillo, en el ventral da los rojos y los amarillos, que dan naranjas, porque la rana... Y hay todo un código. Y hay un código para leer, exactamente. Exacto. Entonces, medimos el color de las ranas, después las pesamos y las medimos, y después le extrajimos la muestra de sangre. Y eso fue muy interesante porque generalmente para extraer muestras de sangre de ranas tan pequeñas, lo que se usa es
eutanasiarlas, o sea, sacrificarlas. Como nosotros no queríamos hacer eso, entonces desarrollamos una metodología para poder anestesiarlas y extraer una cantidad muy pequeña de sangre directamente del corazón. Entonces, con una jeringa y con una agujita muy especial, las dormíamos, les poníamos un anestésico en la piel, las dormíamos, las volvíamos para arriba y con mucho cuidado, ¿verdad? Le sacábamos 2 gotitas de sangre del corazón y con eso hacíamos las muestras, hacíamos los análisis, porque también teníamos aparatos que podían medir las proteínas y todo con cantidades muy pequeñas. Después entonces las rociábamos con agua para despertarlas, les hacíamos un tipo de masaje dorsal, también ventral, y esperábamos unas 7 horas, porque eso lo empezábamos en la pura mañana, para estar seguros de que las ranas se habían recuperado bien de la anestesia, y en la noche siguiente las liberábamos en el mismo lugar. Más o menos así es como hicimos eso. Qué interesante. La importancia de los carbohidratos y lípidos y por supuesto las proteínas como fuente de energía en los anuros, que es todo el grupo de ranas. Sí, eso es muy interesante también, porque normalmente uno ve que hablan de que las fuentes normalmente de carbohidratos para los animales omnívoros, o sea, que comen de todo y herbívoros, son los carbohidratos, los azúcares y las grasas. En los carnívoros, como los gatos, las fuentes de energía son las grasas y las proteínas, porque ellos no pueden usar los azúcares. En las ranas, aunque son carnívoras, ese no lo sabíamos. Entonces nosotros hicimos unos análisis, tanto en campo como en cautiverio, le sacamos unas muestras, hicimos unos análisis bioquímicos y encontramos que ellas efectivamente son capaces de usar las proteínas como fuente de energía, pero también ellas pueden convertir la energía en glucosa, que es el azúcar que normalmente nosotros consumimos en los carbohidratos, porque la glucosa es importante en el cuerpo, porque por ejemplo el cerebro solo puede usar glucosa como fuente de energía, no puede usar grasas. No puede usar proteínas. Y entonces descubrimos que en ese caso las ranas se comportan como carnívoros estrictos en el sentido de que usan las proteínas como fuente de energía y glucosa y las grasas como fuente de energía. Qué interesante. Hagamos una comparación entre animales de vida libre y animales en cautiverio, porque ustedes tienen las dos experiencias. ¿Hay diferencias significativas por el hecho de que estén en cautiverio? Bueno, esa fue una de las principales preguntas que siempre tuvimos. Bajo condiciones controladas, en el experimento en cautiverio, las ranas comieron una dieta formulada, esas ranas comían concentrado, entonces era todos los nutrientes controlados, y encontramos esa respuesta que le dije del uso de las proteínas, pero no sabíamos si se aplicaba en vida libre. Entonces obtuvimos un grupo de muestras de ranas de vida libre de Bolivia, tanto de bajura como la rana del lago Titicaca, que es una rana muy especial porque es acuática, vive en zonas muy altas, y entonces analizamos las mismas muestras en esas ranas y encontramos la misma respuesta. O sea, en general nosotros concluimos que sí, que es una cuestión del grupo y que incluso hay diferencias entre ranas dependiendo del hábitat, que eso también es otra historia larga aparte, pero los estudios en vida libre son importantes porque nos dan ciertas pistas de cosas o de información que luego en cautiverio nosotros tenemos que desarrollar bajo condiciones más controladas, y también para poder aplicar en poblaciones que se mantienen así porque están en peligro y están bajo programas especiales de conservación. Claro. En 30 segundos, Andrea, ¿se puede extrapolar toda esta información que ustedes generaron con ranas a otros grupos de vertebrados, por lo menos? Bueno, yo diría que al revés. Se pueden extrapolar las cosas que existen en los grupos de vertebrados más estudiados en ranas. Yo diría que sí o no. Algunos nutrientes funcionan igual y otros no. Cada grupo tiene sus particularidades. Qué interesante. Muchísimas gracias y felicidades por la obtención de su título de doctorado. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Los invito a ver la unidad Conceptos y posteriormente a que continúen con la programación de Canal UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao presentándoles un segmento más de Conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo la doctora aquí. Que consumen material, principalmente artrópodos, invertebrados. Bien, artrópodo es un sustantivo y se refiere a los organismos con pies articulados. Esta especie es la más numerosa y diversa del reino animal, con casi 1.200.000 especies descritas que incluyen insectos, arácnidos y crustáceos, entre otros. Pero también nuestra invitada dijo: en el ventral da los rojos y los amarillos que dan naranjas.
Bien, ventral es un adjetivo y sirve para referirse a todo aquello relacionado con el vientre. Se puede definir como la cavidad del cuerpo situada entre el tórax y la parte superior de la pelvis. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.